Hola, buenos días a todos. Vamos a continuar con el tema que hemos empezado en la clase anterior. Me refiero al paradigma formalista. Pues, entre otras cosas, hemos visto los antecedentes y orígenes del pensamiento formalista. Hemos visto las escuelas y sus figuras emblemáticas. También hemos hablado del formalismo como reacción frente a algunos enfoques tradicionales, como por ejemplo los enfoques sociales, psicológicos, históricos, etc. Hemos hablado igualmente del paradigma formalista como reacción frente a ciertos movimientos o ciertas tendencias digamos, vanguardistas como el futurismo, el simbolismo. Hemos hablado igualmente de algunas que otras características generales, digamos, de el pensamiento formalista en general y, entre otras cosas, hemos visto que la historia de las teorías formalistas, y digo bien teorías porque no existe una sola teoría, digamos, del formalismo. Esta historia de estas teorías deja mostrar un continuo diálogo entre sus representantes, pero también entre los mismos formalistas y sus opositores, esencialmente los teóricos de inclinación marxista que rechazaban los métodos formales. Hemos empezado precisamente a hablar del formalismo desde el punto de vista de su, digamos, su historia y su desarrollo, y hemos visto, pues, someramente cómo podemos hablar en este caso, tal como lo hace Víctor Ehrlich, de tres etapas en el desarrollo del formalismo ruso. La primera, que va desde 1916 hasta 1920 y que se considera una etapa de enfrentamiento y polémica. Hay que recordar, por ejemplo, en este sentido, que estos años eran años conflictivos en Rusia. Estamos hablando de una época en que surgió precisamente la Revolución de octubre de 1917. La segunda etapa se considera como la etapa del desarrollo y va desde 1921 hasta 1926. Y finalmente una etapa, digamos, de crisis, de disolución de las escuelas, tal como hemos visto anteriormente. En lo que se refiere a la primera etapa, podemos decir que o sea, la etapa que va desde 1916 hasta más o menos 1920, podemos decir, por ejemplo, que los principales documentos de esta fase formalista son las tres colecciones de artículos publicadas por el grupo de San Petersburgo, o sea, la Escuela de San Petersburgo, con el título de Estudios sobre la teoría del lenguaje poético. Pero también figura el trabajo ya citado de Jacobson, de Raman Jacobson, la nueva poesía, y poética, que es más o menos un libro colectivo en que, entre otros, pues figuran, por ejemplo, el artículo de Boris Echebaum que se titula El arte como artificio. Verdadero manifiesto de la estética del formalismo, donde se explica que la imagen poética no hace más asequible la realidad, sino al contrario. La finalidad del arte
como dice Shklovsky, por ejemplo, es dar una sensación del objeto como visión y no como reconocimiento. El procedimiento del arte es proceso de singularización de los objetos y el procedimiento que consiste en oscurecer la forma, en aumentar la dificultad y la duración de la percepción. Y el acto de percepción en arte es un fin en sí y debe ser prolongado. Los formalistas primero eliminaron, como lo hemos visto, todo de la obra literaria excepto su contenido sonoro, es decir, lo formal. Dedicaron sus esfuerzos para rastrear las pautas fonéticas que el lenguaje poético aprovecha y emplea. Por supuesto, no podemos afirmar que estos científicos no fueron conscientes de que los textos literarios también disponían de propiedades semánticas y que representaban valores e ideas. Sin embargo, desde el punto de vista de estos científicos, estos valores no eran importantes. ¿Por qué? Simplemente porque no formaban la esencia de la literatura, ya que lo que hace que los textos sean literarios es solo el factor, por ejemplo, de extrañamiento que veremos más adelante, ese factor, digamos, íntimamente relacionado con la disposición de la misma, su sustancia material, que es el lenguaje y sus sonidos. La diferencia entre el lenguaje práctico, diario, cotidiano, y el poético fue un aspecto rigurosamente tratado por los formalistas. Echebaum, por ejemplo, insistió en que al hablar en una situación comunicativa ordinaria se recurre a un sistema de lenguaje práctico, ordinario, habitual, usual, que sirve para que la gente se comunique en una comunidad determinada oralmente, pero cuando se escribe literatura se recurre a otro caracterizado por su función de poeticidad. Eso es, por una ordenación y procesamiento que producen efectos de asombro y de extrañamiento. En el lenguaje literario, el propósito práctico del lenguaje queda entonces atrás para dar primacía, para dar prioridad a otra función que marca y que identifica los textos que son literarios y los diferencia, por lo tanto, de los que no lo son. En cuanto a la segunda fase del formalismo, y que va, como hemos dicho, de 1921 hasta más o menos 26, esa fase se considera como una etapa de desarrollo del paradigma formalista. Implica una profundización de los ejes temáticos tratados en la primera etapa. El interés de los formalistas en esta época pasa a enfocarse de forma exclusiva en el significante poético. Eso es la forma del texto literario, relegando el significado a una segunda categoría. Las consideraciones de índole cronológica les llevaron a buscar las estructuras formales repetitivas y constantes en los textos literarios. De ahí vino su interés por el estudio y la crítica literaria desde la perspectiva de la historia de la literatura. Nació entonces, en esta época, la idea de que un texto literario o poético no podía aislarse ni interpretarse fuera de ciertas normas y leyes sistemáticas que implican la existencia de un contexto amplio. Se empieza a consolidar la existencia de un sistema en el cual cada procedimiento corresponde a una determinada función. Esta concepción de lo literario empuja a los formalistas a preocuparse por el estudio de las configuraciones estilísticas, las ordenaciones métricas, las teorías de la narración,
las taxonomías de géneros literarios, etc. El enfoque lingüístico se afianza gracias a obras teóricas como, por ejemplo, la teoría literaria de Boris Tomaszewski o la teoría del método formal de Boris Eschenbaum. Los formalistas rompen con la tradición académica anterior y sobre todo con los presupuestos marxistas que defienden la estricta y inevitable función social del compromiso con la realidad y con el mundo circundante. Es decir, que la literatura, por ejemplo, no forzosamente, digamos, es un espejo que refleja la realidad. La literatura no forzosamente tiene la ya mencionada función, por ejemplo, social, política o histórica. No hay, no debe, no forzosamente tiene que haber un compromiso con el mundo y con la realidad circundantes. El nuevo concepto formalista de la literatura y de su desarrollo se basa en la dinámica de la literatura misma y en la necesidad de dar primacía a sus diferentes procedimientos. Los funcionalistas se mostraron reacios a contemplar la obra literaria como un hecho histórico determinado y tendieron a defender la tesis de la libre interpretación desde el punto de vista de las necesidades, gustos o intereses literarios contemporáneos. Por este motivo, el carácter historicista de las postulaciones y la posterior consideración de la historia literaria como algo autónomo entre las premisas teóricas formalistas chocaron con los postulados de la crítica marxista. Cuando esta, es decir, la crítica marxista, se quedó armada con una teoría literaria ya constituida, empezó su enfrentamiento sistemático con los formalistas, poniendo de relieve los límites de sus métodos intrínsecos e inmanentes. Es decir, el marxismo, por optar precisamente por una ideología de compromiso, por considerar la literatura como arma, la literatura como instrumento de la lucha social, entonces critica al formalismo precisamente por orientarse hacia lo formal y relegar a un segundo plano el contenido. La tercera fase, la tercera etapa del formalismo es el periodo final, digamos, del pensamiento formalista y, como hemos dicho, va desde 1926 hasta 1930, en que más o menos desaparecen las dos escuelas y Jacobson, por ejemplo, se exilia a Checoslovaquia, donde va a integrarse a otro grupo de investigación que es el Círculo de Praga, tal como lo veremos más adelante. Digo entonces, esta etapa, debido a las críticas dirigidas a las orientaciones concentradas en el texto como producto artístico que ha de interpretarse como un hecho con una determinada estructura autónoma, los teóricos formalistas empezaron a desarrollar la conciencia de la importancia de las circunstancias exteriores y por lo tanto empezaron a atender a otros aspectos ajenos al texto literario. Es decir, durante esta etapa, debido precisamente a la crisis de la cual hemos hablado, debido al enfrentamiento con los marxistas, debido precisamente a la crítica literaria que se desarrolló de forma simultánea durante esta etapa y que criticaba de una forma u otra las tendencias formalistas hacia, digamos, concentrar, digamos, la crítica literaria para, digamos, dar más importancia a lo formal y relegar precisamente toda circunstancia exterior, es decir, todo contexto que sea social, que sea
político, que sea religioso, que sea político, con la idea de que la circunstancia exterior no tiene importancia y que lo que tiene más importancia es el texto mismo. Hay que partir del texto y nada más que el texto. Entonces, durante esta etapa se empieza más o menos a agilizar, digamos, el tono de defensa por los presupuestos formalistas y de ahí pues vino la tendencia a dar, digamos, poco a poco importancia a aspectos de índole externa. De ahí vino la propuesta de Echenbaum, por ejemplo, a través de su obra Literatura y hábitos literarios, donde se adopta una perspectiva socioformalista, abierta hacia una concepción dinámica de la literatura como arte susceptible de interpretarse en virtud de los determinismos del contexto social donde se produce. Del mismo modo, la concepción de autonomía, a pesar de afianzarse a través de la idea de que toda obra constituye un sistema aparte, se empieza a defender la tesis de que existe un amplio contexto literario donde se inserta y en función de unas leyes sistemáticas predeterminadas. Es decir, cuando se crea una obra literaria, no es un producto que pueda aislarse del conjunto de los demás productos literarios que se producen en un determinado periodo. Es decir, una obra es literaria porque forma parte, digamos, de una producción literaria más amplia. Y por lo tanto es literaria porque precisamente contiene o va articulada en función de una serie de normas, de pautas, de reglas preestablecidas, es decir, ya conocidas, por ejemplo, por el lector, que es una novela, que es teatro, que es la literatura en general. De hecho, Chinianov, por ejemplo, desarrolló la idea del hecho literario vivo, sosteniendo que el conjunto de las producciones poéticas y literarias conforman un macrosistema de cuyos patrones una obra literaria no puede prescindir. Es decir, que se abandona la idea de, por ejemplo, analizar una obra sin tener en cuenta el contexto, ¿no?, literario, por ejemplo. Es decir, solo se estudiaba en el primer momento, digamos, del pensamiento, los primeros momentos del pensamiento formalista, se daba más importancia a la obra como materia, a la obra precisamente como hecho, no como hecho, digamos, fenomenológico, no como hecho que, digamos, expresa un sentimiento del autor, no es como un reflejo de la realidad, sino precisamente un hecho material que pueda leerse fragmentándolo, descuartizándolo en partes, en elementos y estudiar precisamente las relaciones y funciones que tienen estos elementos dentro de este conjunto que es la obra, es decir, aisladamente incluso de las demás obras literarias que se producían en el mismo, digamos, periodo en que se escribe esta obra o se produce esta obra. Pero ahora, es decir, en la última etapa, entonces se reconoce que una obra literaria no puede nacer de la nada y por lo tanto nace dentro de un contexto que es puramente literario, se deja influenciar y también puede alimentarse o nutrirse de otras obras, como veremos más adelante, o como lo expresa el concepto, digamos, de intertextualidad, que veremos más adelante como uno de los conceptos fundamentales también de la teoría formal, de la teoría estructuralista, ¿no? Sin duda, una de las contribuciones fundamentales del formalismo fue la morfología del cuento,
de Vladimir Prop. Entonces es un libro escrito en 1928 y es fundamental en cuanto que supuso un modelo de estudio de la narración. Prop compara entre los temas o los cuentos maravillosos para lo que aísla las partes constitutivas y llega a establecer una morfología, una descripción de los cuentos a partir de sus partes y de las relaciones entre ellas. Así se observan constantes y variables que permiten la formalización de 4 principios. Las funciones de los personajes son constantes y son las partes constitutivas fundamentales. El número de las funciones es limitado y Prop lo determina en 31 funciones. La sucesión de las funciones es siempre idéntica. Todos los cuentos maravillosos pertenecen al mismo tipo en lo que se refiere, digamos, a su estructura. Es decir, dicho de otra forma, Prop, comparando los cuentos populares, los cuentos maravillosos, se dio cuenta que hay ciertas constancias, ciertas, digamos, ciertos aspectos que se repiten, es decir, ciertos incluso tipos de personajes, ciertas acciones, digamos, la estructura misma que se repite pasando de un cuento a otro, y todas estas, digamos, constancias, estas repeticiones pasaron a formar parte, digamos, de la estructura de la obra y por lo tanto se consideran, digamos, como aspectos formales y no temáticos. De ahí precisamente viene su interés por estos aspectos como, digamos, elementos formales. No obstante, después de la publicación de La literatura y revolución, una obra de Trotsky, las premisas teóricas de los formalistas empezaron a perder peso frente a las tendencias marxistas. De modo que a principios de la tercera década, digamos, del siglo XX, Shklovsky firmó la disolución del grupo. Algunos de sus representantes se asimilaron a la situación política rusa, mientras que otros, como Jacobson, como hemos visto, se vieron forzados a optar por el exilio. Tal como lo hemos dicho, se fue a Checoslovaquia, se integró allí precisamente con el Círculo de Praga y antes de pasar precisamente a Francia y luego a Estados Unidos. No obstante, habrá que precisar que las aportaciones de los formalistas se van a desarrollar sobre todo en Checoslovaquia, sentando las primeras bases de lo que sería el paradigma estructuralista que veremos más adelante. No hay que olvidar tampoco que, aparte de sus ideas, que fueron recogidas y continuadas, ya que algunos de sus integrantes, tras digamos, la muerte de Stalin, volvieron a publicar nuevos estudios sobre aspectos literarios tales como la ficción, la narrativa, la versificación, la poética, la estilística, etc. En los años 50, por ejemplo, Víctor Ilrich se dedicó a difundir ampliamente estas teorías. Lo que vamos a ver a continuación son, digamos, los conceptos fundamentales de la teoría formalista, o sea, digamos, el aparato conceptual que va formado por, no todas, pero las más, digamos, elementales, las más importantes, las fundamentales, digamos, digamos, conceptos o nociones del formalismo ruso. Tal y como lo vimos anteriormente, el punto de arranque
de las teorías formalistas estriba en la propuesta de un paradigma instituido como propuesta que ha de romper con los presupuestos teóricos que estaban, digamos, en boga hasta finales del siglo XIX y principios del XX. Nos referimos desde luego a las concepciones de la crítica que, según el mismo Jacobson, se servían de todo, es decir, de la vida personal, de la psicología, de la política, de la filosofía, etcétera, en vez de intentar establecer una verdadera y auténtica ciencia de la literatura. Ya hemos dicho que la mayor preocupación digamos, el pensamiento formalista ya desde sus principios era llegar precisamente a aislar los estudios de la literatura y buscar a dar, digamos, un carácter de cientificidad al tratamiento de la literatura y crear precisamente lo que actualmente llamamos teoría de la literatura o teoría y crítica literarias como disciplina independiente de otros ámbitos u otras disciplinas como la fenomenología, la filosofía, la psicología, etcétera, que también se interesaban por el hecho literario, ¿no? En su intento de establecer la teoría literaria como disciplina independiente basada en criterios sólidos y de índole científica, los formalistas acuñaron un aparato conceptual, acuñaron una serie de nociones, unos conceptos, o sea, una serie de conceptos que nocionalmente sintetizan sus objetivos y dan una idea clara sobre los métodos que propusieron para suplantar, para, digamos, sustituir, reemplazar las premisas teóricas que ellos rechazaban. De hecho, conceptos como, por ejemplo, la literaturidad, la inmanencia, el texto literario como artificio, el extrañamiento, la desautomatización, los conceptos de lenguaje poético y lenguaje ordinario, la obra literaria concebida como artificio, etc., son conceptos fundamentales en este sentido. Vamos a ver precisamente uno de estos conceptos que tienen que ver precisamente con el lenguaje poético y el lenguaje ordinario, tema al que nos hemos referido someramente anteriormente. Pues la confrontación del lenguaje poético con el lenguaje práctico, ordinario, fue el punto de partida para los problemas básicos de la poética formalista. Por tanto, estos formalistas mostraron una orientación hacia la lingüística. Por cierto, fueron casi en su totalidad lingüistas. Entonces, mostraron una orientación hacia la lingüística en lugar de una orientación hacia, por ejemplo, la historia de la cultura, o hacia la sociedad, o hacia la psicología o la estética simbolista. La opción por, digamos, la lingüística descriptiva queda justificada por el hecho de que es la ciencia que por excelencia se consideraba capaz de dilucidar los fenómenos relacionados con la lengua poética, entendida como material susceptible de prestarse al análisis formal. Esta distinción entre lenguaje poético y lenguaje práctico, lenguaje poético y lenguaje común es introducida por Shklovsky y se aplica a todas las formas artísticas. Es básicamente lo que hace, digamos, que un texto sea literario, ¿no? De este modo, partiendo de la idea de que todo texto literario implica necesariamente una determinada estructura y una disposición paradigmática y sintagmática, los formalistas se ocuparon de buscar, de entender, de explicar las relaciones
simbióticas, las relaciones de sinergia o de simbiosis que se establecen dentro del texto mismo, considerado como estructura, considerado como sistema, como un todo, ¿no? El lenguaje es justamente uno de estos componentes básicos. De ahí que para consolidar sus propios propósitos, los formalistas se interesaron por la manifestación de lo literario, es decir, aquello que hace que una obra sea literaria. Es decir, la manifestación de lo literario a través de los procedimientos lingüísticos del mismo. Es decir, el lenguaje considerado como más o menos la puerta esencial para adentrarse, digamos, en el mundo de la obra literaria. No en balde afirma Jacobson en este sentido que si los estudios literarios quieren convertirse en ciencia, deben reconocer el procedimiento como su personaje único, el binomio lenguaje poético, lenguaje práctico o lenguaje poético, lenguaje común, representa una de las dicotomías presentadas por el formalismo ruso con miras a determinar e identificar la naturaleza del lenguaje poético, o sea, literario, como material en perpetua modificación. Es decir, pasando de un autor a otro, el estilo cambia, se modifica, se altera. Por eso representa, digamos, esta dicotomía para los formalistas rusos, la naturaleza misma del lenguaje poético concebido como, digamos, material en perpetua modificación, como entidad específica con su propia semántica, que gracias a una serie de procedimientos logra conferir a la obra literaria su rasgo de autonomía artística en comparación con el lenguaje común o cotidiano. De ahí se concibe el lenguaje poético como reflejo, digamos, digamos, dimensión artística de la poesía. Es decir, lo que hace que la poesía sea como tal es su poeticidad, es decir, estéticamente, claro, hablando. Parece que para los formalistas entonces, en literatura la comunicación verbal no tiene como finalidad primaria usar objetiva y referencialmente el lenguaje. Por esta simple razón, el proceso de desautomatización, que veremos más adelante, como veremos, sirve en gran parte para, digamos, anular los automatismos del lenguaje cotidiano. Otro concepto tiene que ver precisamente con la obra literaria pensada como artificio. Las obras literarias se asemejan a las máquinas, según los formalistas. ¿Por qué? Simplemente porque se considera como una especie de, digamos, sistema. Y por lo tanto, como cualquier sistema, va formado por una serie de mecanismos. Es decir, una obra es un todo, pero su estructura va formada por una serie o un sinfín, digamos, de elementos interrelacionados. Y esa interrelación funciona para, digamos, el bien de la totalidad de la obra. La obra literaria dispone de una estructura compleja y es el resultado de una actividad humana intencional y trabajosa, en la cual el autor recurre a la habilidad o a su habilidad o a unas habilidades específicas para transformar la materia prima, es decir, la realidad del mundo exterior, sus cosas, etc., en mecanismos complejos adecuados para unos propósitos particulares. El énfasis para un formalista debe hacerse en el papel funcional de los componentes de la obra de arte como dispositivo y artificio. Fragmentar el todo en partes
o en constituyentes con la finalidad de entender funcionalmente el hecho literario, refiriéndose al espíritu revolucionario de los exponentes del formalismo. Y Sheinbaum, por ejemplo, precisa de forma categórica en una de sus declaraciones, por ejemplo, que, entre comillas, la historia nos pedía un verdadero pathos revolucionario, tesis categóricas, una ironía implacable, un rechazo audaz de todo espíritu de conciliación. Lo que importaba en nuestra lucha era oponer los principios estéticos subjetivos que inspiraban a los simbolistas en sus obras teóricas a la exigencia de una actitud científica y objetiva en relación con los hechos. Es decir, tal como lo hemos visto anteriormente, los formalistas rechazan categórica y tajantemente, digamos, las tendencias subjetivas, por ejemplo, del impresionismo, de los futuristas, de los simbolistas incluso. Es decir, que ven en la obra no un producto de un solo individuo, sino es un producto artístico que debe contemplarse de forma, digamos, aislada de todas las circunstancias exteriores y considerar precisamente el lenguaje como, digamos, uno de los rasgos donde se manifiesta lo artístico, donde se manifiesta lo que vamos a ver después y que es la literaturidad o la literariedad. Esta, es decir, la literaturidad o la literariedad es una de las nociones también fundamentales en el formalismo ruso. Es un concepto que ha sido acuñado por Jacobson. Y podemos decir que las teorías formalistas se interesaron por el análisis de los textos literarios, pero su principal preocupación era buscar el método idóneo que con, digamos, sustento y base científicos puedan permitir la sustitución de los enfoques impresionistas o de sesgo subjetivista por otros de índole formal, digamos, centrados en el estudio de la literalidad, la literaturidad o la literariedad, es decir, se traduce de forma distinta, que solo se manifiesta en el nivel de la forma más que en el del contenido. El término literariedad fue acuñado, como hemos dicho, por Jacobson en el marco de su preocupación por desenvolver una ciencia de la literatura, buscando un enfoque específico, lejos de las propuestas psicológicas, sociológicas y filosóficas, etc. El lingüista ruso propuso el término para identificar aquello que diferenciaba los textos literarios de los no literarios. De ahí viene precisamente el concepto de literariedad o literaturidad para definir esta especificidad, esta particularidad del texto literario. La nueva poesía, una obra de Ramón Jacobson, autor que estará unido, como hemos dicho, al formalismo ruso, al checo, al círculo lingüístico de Praga y al estructural también de los años 60, digamos, es esa obra, la nueva poesía rusa, en el que expone con claridad el ideal del formalismo, hablando de el objeto de la ciencia literaria no es la literatura, sino la literariedad. El término de literariedad fue un tecnicismo puesto en circulación por todos los componentes, los exponentes del formalismo ruso a principios del siglo XX, quienes llegaron a proclamarla, esta noción, como el objetivo específico
de la crítica y en general del estudio de la literatura. La literariedad, es decir, la especificidad formal, estética, incorporada en el lenguaje literario, y no la literatura como tal, en conjunto era para los formalistas el objeto de sus investigaciones y análisis críticos y teóricos. Conviene advertir que en los momentos de, digamos, de formular aquella precisión, los mecanismos lingüísticos de la forma literaria y no otros de sus constituyentes, como los símbolos de la imaginación, las particularidades conceptuales conscientes o inconscientes del contenido, la determinación cultural de las estructuras comunicativas del género, etc. Eran los objetos seleccionados con preferencia casi exclusiva por la atención científica de la crítica formalista. La literariedad pasa a implicar para, digamos, los formalistas el uso del lenguaje de forma no usual, no ordinaria, originando extrañamiento y asombro en el lector. De ahí viene la definición del lenguaje poético como un lenguaje que tiende a construir otros sentidos más allá de lo literal y lo denotativo. Y desde luego uno de los aspectos fundamentales de la poesía va relacionado con digamos, el frecuente uso del lenguaje en su dimensión no denotativa, sino connotativa. Entre las diversas funciones del lenguaje, emotiva, apelativa, referencial, metalingüística, fática, existe una distinta de las otras. Digo, entre las diversas funciones del lenguaje emotiva, por ejemplo, emotiva, apelativa, referencial, metalingüística, fática, existe una distinta de las otras, a saber, la función poética, que se instituye según Jacobson como la esencia que diferencia un texto poético de un texto no poético. El lenguaje literario de esta forma, debido a esta función no referencial, permite distanciar la palabra poética de los signos y de los objetos, entre el mismo texto y lo que está fuera del mismo. Sin embargo, habrá que insistir, tal y como lo afirma el propio Jacobson, que esta función poética no borra totalmente la referencia o el sentido denotativo, sino que le confiere un carácter de ambigüedad o de obscurecimiento. Es decir, que la literariedad también radica en la tendencia a utilizar, digamos, el lenguaje con, digamos, esa finalidad de hacer que el texto sea, digamos, obscuro, en el sentido de que necesita precisamente una determinada habilidad para que se pueda descifrarse. La función poética supone que el mensaje lingüístico llama la atención hacia sí mismo, antes que hacia un objeto o sujeto. Eso muestra la trascendencia y destaque del aspecto materialmente lingüístico. Los tropos, la paronomia, las figuras de dicción, el juego de palabras, etcétera, se revelan como recursos elementales de la poesía. El predominio de este tipo de lenguaje específico y por tanto no común es lo que en realidad confiere esta naturaleza de poeticidad o literariedad al texto literario. La literariedad se instaura de esta manera como el objeto exclusivo de la ciencia de la literatura y tiene como carácter distintivo
la ya mencionada naturaleza de no referencialidad, es decir, el lenguaje poético, el lenguaje literario no se utiliza como, por ejemplo, el lenguaje común, donde las palabras hacen referencia a un determinado objeto, donde de forma automática se entiende una palabra precisamente porque tiene una relación directa con el mundo. De hoy resulta que, puesto que no se refiere la palabra poética a la realidad externa o extralingüística, ha de interpretarse en función de la organización misma de los signos lingüísticos que conforman la textura del discurso literario. Dicho de otro modo, en un texto poético, en un texto literario, el contexto lingüístico, el contexto del texto mismo, es el que en gran parte hace posible la interpretación del texto, hace posible llegar al sentido último del texto literario. Puede decirse en pocas palabras que la literariedad es el ingenio de una obra literaria. Es lo que la convierte en objeto estético y reside enteramente en sus dispositivos, que también deben formar el único objeto de los estudios literarios. El valor estético o propósito del arte, encarnado en estas estrategias formales de índole formal, valga la cacofonía o repetición, consiste en crear en los lectores o espectadores una conciencia aumentada, un sentimiento de asombro, haciéndoles ver el mundo y sus cosas desde otro ángulo o desde una perspectiva, digamos, inédita, que no es suya. Y en esto consiste precisamente en la dimensión artística de la literatura según los formalistas. Otro, digamos, concepto fundamental en la teoría formalista es el de desautomatización o desfamiliarización. En la comunicación cotidiana se recurre, tal como hemos dicho, a un lenguaje común que automatiza el significado de los objetos y las entidades del mundo circundante. Y esto se debe en gran parte al hecho de que el lenguaje que utilizamos en una situación comunicativa normal no puede aislarse, digamos, del carácter de referencialidad del mismo lenguaje que utilizamos, porque nos referimos a objetos que están a nuestro alrededor, nos referimos a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, nos referimos a la forma de beber, al modus vivendi, nos referimos también a otras personas, etc. El concepto de desautomatización consiste en un proceso de desfamiliarización del lenguaje, es decir, desnaturalización más o menos del lenguaje en la expresión poético-literaria y estriba esencialmente en original en el lector-receptor la sensación del objeto en una visión singular. Es decir, el mundo en literatura no lo descubrimos tal como lo vemos en realidad, sino se nos ofrece a través de los ojos de una individualidad que lo ve de forma totalmente distinta. Y esto en gran parte nos extraña. Esta desautomatización se logra por medio del uso de un conjunto de procedimientos que caracterizan específicamente el lenguaje literario. El término desautomatización sirve actualmente como sinónimo por ejemplo, digamos, estructuralista de actualización, acuñado por el lingüista checo Jan Mokarovsky, ya que su acepción es análoga a la noción, digamos, de desfamiliarización. Se entiende como resultado, efecto de un determinado uso asombroso de los recursos estilísticos en el texto literario, tanto fonética como semánticamente
hablando. Otra noción igualmente fundamental, elemental en el pensamiento teórico de los formalistas es la noción de extrañamiento. El concepto está íntimamente ligado a la noción de desautomatización, ya que su aprehensión depende de interpretar el lenguaje poético, no en virtud de los automatismos, de las normalidades que dominan el uso común del lenguaje o de la lengua ordinaria, de las formas, digamos, comunicativas normales y usuales. De este modo, dentro de una determinada tradición literaria y recurriendo a ciertos artificios verbales, a juegos lingüísticos, al uso o empleo de figuras de dicción, de metáforas, de sinécdoques, de metonimias, etc. A un escritor le cabe la posibilidad de dar, por ejemplo, un sentido particular al lenguaje. Pues al no permitir que su forma de expresión no quede sujeta a lo ordinario, a lo normal, a lo habitual, a lo que todo el mundo conoce y a la referencia, digamos, a sentidos convencionalmente fosilizados, desautomatiza de una forma u otra la expresión lingüística, transgrediendo, digamos, las normas de denotación. Y eso es lo más importante, porque no se trata de un lenguaje denotativo, no se trata de un lenguaje referencial, porque si se tratara de un lenguaje referencial, no necesitaríamos precisamente habilidades para entenderlo, para, digamos, interpretarlo, porque lo denotativo está, digamos, claro, obvio y nítido. Desautorizando, digamos, la ley denotativa del lenguaje común, el escritor pone énfasis en unas, digamos, construcciones formales que van más allá de toda referencialidad convencional. La concepción que se tiene del lenguaje poético deja transparentar que el arte literario se fundamenta en un riguroso procedimiento de singularización, que implica ver el mundo en sus cosas desde una perspectiva que nos asombra. Ver el mundo a través de los ojos de otros y estar ante una perspectiva extremadamente inhabitual que no es nuestra. El texto literario no ha de interpretarse así, contando con la visión ordinaria que presentan los objetos, los personajes o las ideas. No se trata de buscar precisamente una forma ordinaria y simple para interpretar la literatura. Se necesitan ciertas habilidades, se necesitan ciertas, digamos, estrategias para poder precisamente descifrar aquello que nos asombra y que nos produce precisamente este sentimiento de extrañamiento. Esta forma, digamos, de desautomatizadora, de la expresión poética, es la que está justamente detrás del extrañamiento que produce, por ejemplo, o que producen, por ejemplo, los versos siguientes de Efraín Huerta, donde se habla de un dios, Tlaloc, que mira la lluvia con profundo agotamiento divino. Dice el poeta: sucede que me canso de ser Dios. Sucede que me canso de llover. Sobre mojado sucede que aquí nada sucede, sino la lluvia, lluvia, lluvia y lluvia. Estos versos son una muestra del procedimiento que Shklovsky propone para singularizar, digamos, el uso del lenguaje en el ámbito de la literatura
y más concretamente en el ámbito de la poesía. Eso es oscurecer la forma de expresión. La expresión poética para que, digamos, oscurecer la expresión poética para que la referencia a la realidad resulte inédita, en la medida en que la codificación busca precisamente también una descodificación laboriosa del mensaje. Necesita una descodificación también trabajosa por parte del receptor, haciendo que el arte de la literatura exprese el mundo de una forma, digamos, asombrosa. ¿No? En balde afirma Shklovsky que para dar sensación de vida, para sentir los objetos, para percibir que la piedra es piedra, existe eso que se llama arte. La finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión y no como reconocimiento. El procedimiento del arte es el de la singularización de los objetos y el que consiste en oscurecer la forma, aumentar la dificultad y la duración de la percepción. El acto de la percepción o de percepción es en el arte un fin en sí y debe ser prolongado. Se concluye que en una obra de arte el significado de las palabras ha de ser violado por el artista, por el escritor, por el poeta, puesto que no debe transmitir lo que transmite ordinariamente en la comunicación ordinaria. No obstante, la violencia del sentido y del lenguaje corresponde para los formalistas a una, digamos, violación controlada, ya que el poeta debe ejercer esta transgresión controlada, es decir, en un sentido constructivo, con el propósito de producir unos determinados efectos, unos efectos específicos. De ahí que la difamación o la desautomatización del lenguaje implique el conjunto de mecanismos, técnicas, estrategias y habilidades que permiten presentar a los lectores cosas comunes de un modo desconocido y a veces extraño, es decir, algo que nos asombra, con el fin de mejorar la percepción de lo familiar y ver lo invisible, o sea, lo que otros realmente no ven o no pueden ver. De este modo, el lenguaje figurado, basado en los deslices semánticos, permite concebir, ver los objetos de forma ordinaria, no ordinaria, ofreciendo una nueva visión de la realidad. De ahí viene justamente la idea de no llamar al objeto por su nombre, sino describirlo como si lo viera por primera vez y en tratar cada acontecimiento como si ocurriera por primera vez. O sea, tal como lo recomienda el famoso poeta Rilke, por ejemplo, trate de expresar como un primer hombre lo que ve y experimenta y ama y pierde. No obstante, hay que precisar en este sentido que el proceso de desautomatización no está circunscrito a una regla universal o intemporal, pues está íntimamente relacionado con el contexto en el cual ocurre. Para dar un caso concreto de este procedimiento, puede decirse, por ejemplo, que la desautorización que los poetas barrocos hicieron para producir sus textos poéticos léxicamente rebuscados y herméticamente compuestos dejaron de tener sentido y validez para los poetas románticos
que buscaron otros modos diferentes de construcción del mensaje poético. El enfoque o método inmanentista también representa una de las características o de los rasgos, digamos, definitorios del pensamiento teórico formalista. Pues debido a que el texto literario fue concebido como un todo autónomo y autosuficiente y por tanto dispone de una estructura específica que se articula gracias a la organización de sus componentes internos y también debido al carácter de literariedad que lingüísticamente lo marca, los formalistas hicieron énfasis en el estudio inmanente de la sinergia o simbiosis de sus constituyentes. Dicho de otro modo, la literariedad que es por definición intrínseca al texto. Y debido a que el lenguaje tiene una función no práctica, eso es no referencial, se han propuesto métodos inmanentes para acercarse al texto literario, eso es, enfoques intrínsecos que rehuyen cualquier consideración o circunstancia procedente del exterior del texto. Entonces, la inmanencia supone que el texto literario es autosuficiente. Por ejemplo, no necesita un crítico no necesita, por ejemplo, datos externos al texto o exteriores. Es decir, no necesita, por ejemplo, datos acerca de la vida del autor para interpretar un texto. No necesita la circunstancia política, ni tampoco la circunstancia social, que para, digamos, otros paradigmas como el marxismo, como los enfoques sociales en general, digamos, representa un factor determinante para la interpretación de la obra literaria. En el caso de los formalistas, al menos los primeros formalistas, entonces no daban mucha importancia a digamos, a las circunstancias contextuales, a los contextos externos al texto. De ahí precisamente viene la idea de inmanencia del texto literario y del método inmanentista, ¿no? Este método, digamos, supone basarse en los hechos analizados a partir del texto, excluyendo cualquier dato exterior como lo es la circunstancia autobiográfica, como hemos dicho, la social, la política, la religiosa, etc. La literatura puede decirse que, o sea, según la concepción formalista, tiene sus propios rasgos y su propia historia. Una historia de innovación en las estructuras formales y no está determinada finalmente por el contenido. Y con esto pues damos por terminada esta clase que hemos dedicado precisamente al formalismo ruso y nos veremos la próxima vez. Hasta luego.